La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que este es el programa de los maquiavelitos, ¿no? Tratamos de analizar la comunicación de las empresas, de los gobiernos. Bueno, esta semana claramente tuvimos la noticia de que el gobierno está prácticamente preparándose para un nuevo default. O sea, volver a la situación que empezó en el 2002 y que en realidad, seamos honestos, terminó recién cuando Macri resolvió los holdouts en el año 2016. En ese periodo, Argentina tuvo una recuperación del derrumbe de 2001-2002, que prácticamente terminó en el 2007, algún atisbo de crecimiento hubo en el 2010, pero la realidad es que Argentina no crece desde hace 20 años. 20 años. Si tomamos el PBI per cápita de los argentinos, que eso es el mejor indicador para saber el nivel de pobreza del país, bueno, tenemos el mismo PBI per cápita del año 2000. El mismo PBI per cápita del año 2000. Unos dólar más, dólar menos, en algún momento fue un poco más por la cotización del dólar, $10.000 por habitante. Eso es la mitad del PBI per cápita de Chile, de la problemática Chile. En el 2000 era el doble. Quiere decir que si no cambiamos el sistema argentino, bueno, seguiremos con suerte con el mismo PBI per cápita mientras todos los países vecinos, bueno, salvo Venezuela, por supuesto, avanza, Cuba. Esta semana el ministro Guzmán, bueno, nos sorprendió con un discurso bastante, digamos, dirigido hacia la tribuna propia, muy aplaudido por la tribuna propia, por los piqueteros, de confrontación. Echarle la culpa de la deuda a los que nos prestaron, al Fondo Monetario, a los bonistas, y decirles, miren muchachos, prácticamente, vamos a escucharlo ahora, prácticamente dijo, nosotros no vamos a pagar un peso, por lo menos en los próximos 3 años, porque ya lo dijo, no vamos a generar ningún superávit fiscal. Escuchémoslo un segundo a Guzmán. Para poder pagar la deuda, Argentina tiene que crecer. Y para poder crecer, se tiene que quitar de encima el peso de una deuda que asfixia. Nosotros no vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica. Bueno, muy aplaudido. También dijo que no pensaba generar ningún superávit fiscal. Siempre la excusa, por supuesto, es la pobreza, ¿no? Como tenemos pobres, no podemos pagar la deuda y no vamos a hacer ninguna política parecida a la que hacen los países normales. Ergo, vamos a seguir teniendo pobreza. Yo quiero que veamos un videíto, a ver si lo tenemos a mano, de una economista, María Laura Travesani, que dio una pequeña explicación de cómo está la Argentina. La última y cortita, ¿es optimista? Si la llamamos dentro de un mes, ¿qué nos va a contar? Yo creo que te diría, tengo una grandísima preocupación más allá de por el corto plazo, por el largo plazo argentino. Y esa gran preocupación para mí es demográfica, no es económica. ¿Y por qué? Porque vos tenés el 50% de la población argentina hoy, más o menos, es decir, es pobre. La población, la juventud menos de 15 años es pobre. 50% de la población restante tiene recursos. Esa población pobre se reproduce por familia a 5 hijos por pareja. La población de recursos se reproduce con 2 hijos por pareja. De la población con recursos, la juventud nuestra, con muy buena educación, se está yendo a Australia, se está yendo a España, se está yendo donde le den oportunidades. En esa población de recursos hay una importante cantidad de clase pasiva. En 3 generaciones
la proyección de esta situación, si no hacemos algo urgente, te da que Argentina tiene 80% de su población pobre. Es alarmante, pero es así. Hace 20 años Argentina no crece. Pasamos de tener una pobreza de 20% a tener supuestamente cerca de 40 y probablemente bien medida quizás sea realmente de 50. Entonces, ¿qué es lo que falló? ¿Que nos prestaron plata o que la Argentina no tiene un plan económico? ¿Por qué el ministro Guzmán dijo, y prácticamente lo descalificó como una especie de, no me van a pedir un PowerPoint, no le vamos a mostrar un PowerPoint, nosotros sabemos lo que hacemos, tenemos un plan, pero no lo vamos a mostrar? ¿Es parte de una negociación? O algunos se preguntan, ¿no será que el plan es muy bueno y que entonces, como es bueno, Cristina lo bocharía y por eso no se lo quieren mostrar? Pero si no le mostrás un plan, es mucho más difícil que se resuelva el problema de la deuda. Usar la comunicación para la tribuna, en un momento en donde estás, a ver, francamente, estás a 2 años de elecciones, es volver a confundir, como lo hacía Macri, comunicación de gobierno con comunicación electoral. Igual no sé si de repente le tienen temor a Cristina, que Cristina se enoje si se presenta un plan para resolver los problemas argentinos. Bueno, no lo sabemos. Ahora, nuevamente, ¿no será que el tema de resolvemos la deuda, se resuelve todo, es una especie de el segundo semestre de Fernández? Recordando el segundo semestre de Mauricio Macri, cuando nos decía, bueno, Macri tampoco tenía plan, y nos decía, para el segundo semestre viene el crecimiento. Por supuesto que el segundo semestre no vino el crecimiento, y prácticamente nunca vino. Lo que fue por ahí en el 2017, lo que le permitió ganar las elecciones, fue una mínima recuperación que se acabó ahí, fue un suspiro. Entonces, ¿no será que Fernández no quiere o no puede admitir que todos los problemas de la Argentina, todos los problemas que la Argentina tenía el 10 de diciembre de 2015, cuando asumió Mauricio Macri, excepto la deuda que tomó Macri, que no es la única, no es la única, todos esos problemas siguen ahí. Tenemos un Estado infinanciable que nos obliga o a endeudarnos o a generar inflación o incluso hiperinflación para poder pagarlo, o cobrar impuestos tremendos con los cuales nadie va a invertir. Seguimos teniendo el mismo sistema laboral que prácticamente prohíbe que los privados tomen, que los privados contraten, y hace que el único mercado laboral sea el Estado. Así lo llenamos de ñoquis y así lo quebramos. Y lo tenemos que financiar con déficit. Entonces, resolver eso sería resolver ese problema que mencionaba esta economista Tramezzani, y resolver una Argentina que en realidad la debacle no viene de hace 20 años, viene de hace 70 años, que la Argentina pasó de ser uno de los países más ricos del mundo a ser hoy un país que está compitiendo, queriendo competir, no sé, con Venezuela. Entonces, nosotros en este programa de los Maquiavelitos le vamos a pedir al señor director Diego Misraji, música, maestro. Bueno, hablando nuevamente a la tribuna política, Guzmán ratifica que no tiene plan y que apuesta todo a culpar a la deuda por las miserias de Argentina. Le damos 2 Maquiavelitos, perdón, le tachamos 3, queda flojito. La verdad que, muchachos, aprovechemos esta situación, gobierno nuevo, heredar este problema para explicar. Mirá, Macri generó esta deuda justamente para no hacer todas estas reformas. Estábamos viendo esta semana que vino una misión del FMI y, bueno, las calles se llenaron, otra vez piquetes. Ahora, los piquetes
los piquetes en definitiva son contra Fernández, pero bueno, las consignas eran contra el Fondo Monetario, ¿no? A ver si tenemos alguna de las imágenes de hoy. Bueno, esto fue en el Congreso el miércoles y el martes también, hubo piquetes por toda la ciudad, con la consigna de el FMI, ¿no? El FMI tiene la culpa de todo, ¿no? Como en los años 60, 70, esto el mundo ya lo dejó atrás, ¿no? Estas consignas, bueno, esta vez fue el Polo Obrero, había grupos kirchneristas, digamos, cristinistas, si se quiere, ¿no? Estas consignas estúpidas, el mundo ya las dejó atrás. El único país al que le va mal económicamente y el que incumple con el fondo es Argentina. Entonces, está perdiendo, lamentablemente, está perdiendo Guzmán la oportunidad de explicarle a la Argentina lo que no hizo Macri. Por supuesto, Macri no nos hizo un favor al irse en la última cadena, la única cadena que hizo en noviembre de despedida, en lugar de explicar qué es lo que debía haber hecho para no terminar como terminamos y, por supuesto, con el retorno del kirchnerismo. En lugar de eso, bueno, todos recordamos que Macri le echó la culpa de su fracaso económico a la sequía de 2018. Por supuesto que no fue la sequía de 2018, fue Mauricio Macri que no quiso tener un plan económico, que no quiso confrontar a la opinión pública con esta realidad. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer en la hora de Maquiavelo es, ¿quién le explica esto a la opinión pública? ¿Quién le explica? Porque, obviamente, como Mauricio se fue sin explicar o echándole la culpa, así como Guzmán le echa la culpa al fondo, Mauricio le echó la culpa a la sequía de 2018, ¿no? Recordemos que en el 2019 hubo cosecha récord, pero bueno, al margen de eso. Entonces, Cambiemos está en condiciones de hablar de seguridad, y muy bien, y está en condiciones de hablar de transparencia, y muy bien, y está en condiciones de hablar de muchos temas de infraestructura, muy bien, de cosas que hizo muy bien, pero claro, Cambiemos no puede hablar de economía. No le puede dar lecciones de economía, Cambiemos, a Guzmán. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer aquí, en esta hora de Maquiavelo, la única que nos queda son los empresarios. ¿Hablarán? Quédate. Trae tu sueldo a Banco Galicia. Te damos hasta 10.000 pesos en tu tarjeta Galicia Visa. Hacete Galicia en bancogalicia.com. Banco Galicia. Bueno, seguimos en la hora de Maquiavelo. Un lujo, lo tenemos a Felipe Noguera, ya lo conoce, por supuesto, el hombre, además de matemático, es consultor, encuestador y asesor no solamente de muchos políticos, hizo llegar a la presidencia a muchos presidentes en Centroamérica, por ejemplo, sino también asesor de empresas y de grupos empresarios. Y Eduardo Reina es consultor, también es asesor de comunicación, de políticos y de empresarios. Lo invitamos precisamente porque, ¿ven este camioncito acá? Mirá, este camioncito que tenemos, a ver si lo puede ver la cámara, de madera, ¿no? que fue por las calles de Buenos Aires, es una maqueta de un juguete, mostrando, ¿no? Esto lo vimos hace unos años por las calles de Buenos Aires para una cámara de empresarios camioneros,
cuánto era realmente lo que pagaban de salario, de impuestos en Argentina, que es único, más cargas sobre los salarios, y cuánto realmente le queda de renta, que es casi nada, ¿no? Lo mismo hizo Proteger, esta fundación textil, a ver si la podemos mostrar acá, que esto me lo mandó Teddy Caragosian de la empresa Caratex, que muestra de una manera muy similar, ¿no?, lo que le queda a la industria, porque claro, nosotros nos quejamos de que los jeans en Argentina salen 3 veces más que en Estados Unidos, pero claro, lo que pasa es que tiene impuestos, tasas y cargas sociales, quiero ver el otro lado, que son 10 veces más altas que en un país normal, y esta es un poco la explicación de que si lo fabricamos acá, y bueno, va a costar esto, ¿no? Va a costar esto. Ahí Caragosian escribió un libro, a ver si lo podemos ver, La Revolución Impositiva. Bueno, él sostiene, yo no estoy estoy de acuerdo que el problema en la Argentina son los impuestos, pero el tema también, ¿no?, hay que aclarar, los impuestos son la contracara de un gasto público absolutamente desmadrado, y ese gasto público se desmadra, entre otras cosas, no solamente por la voracidad de los políticos, sino porque el Estado desde hace 20 años es el único empleador de la Argentina, porque el sistema laboral argentino hace que los privados no quieran contratar, no puedan contratar prácticamente, ¿no? Yo no sé si me escucharon en el comentario donde yo decía, bueno, Cambiemos perdió toda credibilidad para explicar que nos vamos otra vez podríamos estar yendo, ojalá que no, estamos a tiempo, hacia un rumbo económico peligroso para la Argentina, o por lo menos para que la Argentina cambie, y que Cambiemos no lo puede explicar. Digo, ¿podrán ser los empresarios? Eduardo, yo puedo mostrar cómo ganaste con esta campaña a ver. El premio Icon hace un par de años, a ver, ¿podemos verlo? Ahí está el camioncito, y ahí está Eduardo Reina con gente de la Cámara FADEAC, recibiendo su premio Icon por la campaña de comunicación. Ahora, yo me pregunto, ¿podrán ser los empresarios los que salgan a explicar esto? Como por ejemplo que ahora están diciendo, no, nuevamente la culpa de los aumentos es de los empresarios, las cadenas de valor y qué sé yo. Flaco, son las mismas cadenas que hay en todo el mundo. Nadie va a comprar la leche a General Rodríguez. Querés comprar la leche acá a la vuelta de tu esquina y hay un almacenero que quiere ganar y hay que transportar esa leche. Lo que pasa es que todo tiene costos argentinos, por eso es mucho más cara que en Alemania. Bueno, hay un antecedente interesante de esto. En los años 30 en Estados Unidos se habla de que Franklin Delano Roosevelt con su New Deal es el que, digamos, sale de la depresión. Pero hay otra narrativa, otra historia que dice que en realidad eso fracasó y que Estados Unidos se empezó a mover cuando fueron los empresarios que tomaron el control de su propia comunicación. Fue la época del nacimiento de Bernays, de las relaciones públicas, la publicidad y todo eso. El que empezó, ¿sabes quién era el que empezó a comunicar para las empresas? Fines de los años 30. Un muchacho, un joven que se llamaba Ronald Reagan. Bueno, que era el vocero de lo que era la UIA norteamericana. Claro, pero Reagan era un vocero, era un empleado. Digo, pero los dueños de las grandes empresas se dan cuenta de que ellos tienen que empezar a cambiar esa comunicación porque Franklin Delano Roosevelt les echaba la culpa a ellos. Lo mismo que está pasando era un gobierno, lados, digamos, ¿no? Democrático, pero tenía su costado populista. Entonces, la pregunta que uno se hace es si lo van a hacer o no, y tampoco hay que echarles el fardo a ellos, que lo hagan todos ellos. Creo que toda la sociedad está empezando a ver de que donde no hay ajuste, cuando dicen de la solidaridad y qué sé yo, es en el Estado. Bueno, pero nadie les explica que, a ver si tenemos las imágenes de los piqueteros de esta semana, que a mí me agarraron en el centro, otra vez yo pensé que por lo menos eso terminaba con el gobierno peronista, que en realidad la culpa del fracaso argentino no la tiene el Fondo Monetario, sino que la tienen el Estado, que hace que haya cada vez más piqueteros. Capaz que les guste. ¿Quién lo explica eso? Bueno, el macrismo o el gobierno de Cambiemos no lo puede explicar porque hizo una real mala praxis durante todo su gobierno. Todos los ministros que fueron improvisados, ninguno trajo un plan serio y coherente y por eso estamos donde estamos. Había uno que eso era Melconian, pero ese lo fletaron rápidamente. No hay que olvidarnos que el mejor equipo de los últimos años fracasó. Entonces, es muy difícil hoy que la oposición se reorganice a partir de alguien que pueda hablar con credibilidad.
¿no? Que no sea cómplice o haya sido parte de Sí, la y que mala además praxis. tendría que, de alguna manera, cortar con Mauricio Macri. Ahora, decirle, yo disiento un poco con eso, porque el peronismo entonces, ¿qué credibilidad tiene? Después de Isabelita, después de todos los desastres que ha hecho el peronismo del gobierno, Bueno, después se reinventa. el kirchnerismo Entonces, perdió, Cristina con Scioli perdieron en el 2015 Exacto. porque la economía era un Entonces desastre. yo no descartaría ni Macri ni Cambiemos, seguramente ellos tienen que cambiar. Hay una cosa importante en comunicación de gobierno, en la campaña permanente, y es que al gobierno se le exige que gobierne, y que no piense mucho, que aplique el plan que supuestamente tenía. Pero a la oposición, la opinión pública le da permiso, digamos, de que reflexione, de que cambie, de que diga me equivoqué en esto y voy adelante en lo Ahora, otro. si yo soy Fernández Y- y sale alguien de Cambiemos a decirme, che, mirá, presentá un plan económico, lo primero que voy a decir es, y flaco, ¿y qué plan presentaste vos? Pero no importa, si frente a ese intercambio, la opinión pública va a pensar peor de Fernández que del otro. Porque Fernández ahora es gobierno. Entonces, Pero no a él corre se le riesgo exige. ese hombre de Cambiemos que lo manden a callar. Lo van a mandar a callar, pero poco a poco va a lograr volver a su lugar. Y yo creo que estas cosas cambian muy rápido, y la confesión del jueves pasado del gobernador Mansur, que dijo, decile que los escuchás y después hacemos lo que queremos. Confesó Eso yo que es creo un clásico de los gobiernos Son argentinos, claro. peronistas o no peronistas. Son como cuando vimos esas grabaciones de La Rosadita y cosas así, que eran cosas que todos intuíamos que pensaban y que hacían, pero cuando las ves te lo confirman. Sí, tipo Entonces, vos decirle que sí, o sea, hace un jueguito para la tribuna de que te preocupás por la inseguridad, después si siguen matando gente, total, nosotros tenemos custodia, ¿no? Pero ¿sabés cuál es lo...? Yo creo que nosotros nos olvidamos rápido. Nuestro zapping y nuestra memoria y los hechos nos llevan a que cambiemos vertiginosamente de un lado para otro. Estábamos todos muy contentos cuando hablábamos de concertación, de diálogo político. ¿Dónde está todo eso? Seguimos hablando como si estuviéramos en la grieta. Sí. ¿Pero qué? ¿No es la grieta lo que queremos romper? Y de esta forma vamos a romper la grieta es, el de enfrente está enfrente, es mi enemigo. Y el que está abajo es mi enemigo porque no está en el poder. Bueno, igual, entonces, convengamos tenemos que que volver. Cambiemos en el Congreso está cooperando con el gobierno, ¿no? O sea, en ese sentido asumen su parte de la culpa y le están dando todo lo que pide en cuanto a ley, o casi todo lo que pide en cuanto a ley, casi. Bueno, yo creo- es una sí. forma de dejarlo gobernar, digamos, de no ponerle palos en la rueda para que ellos puedan... Bueno, lo puedan dejan de gobernar y lo gobernar. dejan estrellarse contra la pared. cuando hablamos de la grieta o del famoso identity politics en Estados Unidos, esto que pasa en muchos lados, yo creo que... digamos, Nosotros y ellos. y yo tengo que pensar así porque soy parte de este grupo, que es un poco la idea de la identity politics. Yo creo que hace unos años en Argentina, digamos, cuando la Nata empezó a usar ese término en 2013, por La ahí, Nata inventó el término de la grieta. yo creo que eso se veía en el gobierno, pero también se veía en la sociedad. Yo creo que la sociedad compra cada vez menos el discurso, cada vez menos se ubica en la grieta, y Sí. quedaron los políticos Sí, discutiendo la engrietados. grieta, y la gente dice, ¿de qué están hablando estos? O sea, acá ya se ha producido un cambio, y lo que se tienen que dar cuenta los políticos es que ahora la gente va a ir por todos. Porque va a decir, muchachos, no es que este tiene razón, es que ninguno de ustedes Ninguno le está pega. solucionando estos problemas, digamos, los problemas de que lo más caro, lo que más sube, la inflación más alta que hay en Argentina son los impuestos, es el gobierno. Sí, claro. Lo que nos sale caro en la Argentina es tener un gobierno malo, caro y que no Que funcione. tiene un nivel de impuestos único en el mundo. Entonces, que no me vengan a decir que, no, es porque estaba él, ahora que estoy yo funciona. No, ya estuvo uno, estuvo el otro. Me parece que acá hay un problema más de fondo, y con que me escuchen y después hagan lo que quieran no basta. Bueno, pero ¿quién le explica? A ver, Bernardo Neustadt, que para el peronismo es mala palabra, decía, bueno, hablaba de Doña Rosa, pero ¿quién le explica a Doña Rosa? Porque si Cambiemos no puede, si obviamente el gobierno de Fernández no lo va a hacer, Guzmán tampoco. Me queda, yo quiero que vean el gráfico que ya lo mostramos, ya sé que lo vieron del Pew Research Center de la ideología capitalista o anticapitalista en el mundo. Acá lo tenemos, quiero que vean, bueno, estos son los países desarrollados, ¿no? El 70% son procapitalistas. Veamos ahí donde está Argentina, que es el que le sigue, que son los países en desarrollo, ¿no? Vietnam 95% capitalista, China 75%.
56%, pero hasta Venezuela es más capitalista que Argentina. Argentina es un país aparte, 48, anticapitalista, 33, su opinión pública es única. Macri no quiso tocar ese tema, no quiso cambiar la opinión pública, no sé, porque Durán Barba le decía que no había que hacerlo, Marcos Peña, qué sé yo, pero ¿no será el turno de los empresarios? Decir, mira, hasta que no cambiemos eso, mostrámelo de nuevo, hasta que no cambiemos eso y que Argentina no se parezca más, qué sé yo, a ponerle a Colombia, y hasta que no cambiemos eso, no hay arreglo. Mira, yo creo que a veces al empresario se le pide más por parte de los gobiernos que salgan a respaldar ciertas cosas que al empresario le cuesta. Pero autoprotegerse, haciendo una estrategia comunicacional, defendiendo su producto y que la gente entienda que, por ejemplo, te pongo un ejemplo del sector, ya que estamos con el camión. Vale 50.000 pesos un viaje de Mendoza a Buenos Aires. Un camión carga 25.000 kilos de productos. Imaginemos un racimo, uva, un kilo de uva. Un kilo de uva te saldría 2 pesos, de los cuales esos 2 pesos tenés en el todo supermercado esto, después te sale 100. Claro, y tenés que descargarle todo esto, el 51% de impuestos, etc. Único en el mundo. Y debe pasar lo mismo con la remera. Exactamente igual. No sé si lo tenemos por ahí, pero Coca-Cola creo que mostró ahí un caso similar, lo hizo más simple mediante una infografía, a ver si ahí la tenemos, ¿no? De la carga fiscal, ¿no? Del 50%, el precio de la Coca-Cola, ese 50% son impuestos. Y por eso sale más cara que en Tokio. Entonces yo celebro que los empresarios salgan a defender su producto, porque en definitiva lo que están defendiendo a la gente, pues es muy fácil pegarle desde el gobierno, desde la opinión pública, a que aumentó la yerba. Y lo que hizo el kirchnerismo durante 12 años, ¿no? Si no podían controlar la inflación, la culpa la tenían los empresarios. Los empresarios no están acostumbrados a hacer estas cosas. No. A los empresarios estudian en sus MBAs y qué sé yo para ver qué Salvo tienen el que hacer. campo, ¿no? Salvo el Claro. campo, donde ahí Felipe estuvo activo. Y después dicen, ahora tengo que hacer esto. Tienen que aprender. Y la experiencia como consultor del campo y de muchos otros grupos En el 2008. empresarios es que ellos tienen que aprender, que es algo que antes pensaban, ¿y por qué tengo que hacer esto? Si esto debería funcionar bien. Esto lo tendría que hacer algún político, claro. ¿no? Sí, claro. Entonces, es esa idea de, por ejemplo, el que emigra y se va a Estados Unidos y dice, qué bien, en Estados Unidos está todo resuelto, pero como yo soy inmigrante y no voto, yo no me tengo que ocupar. Entonces está todo hecho, ¿no? Entonces la gente quisiera que en su propio país estuviera todo hecho, yo me dedico a hacer plata. Bueno, la noticia para los empresarios es que tienen que empezar a entender estos procesos, tienen que empezar a pensar que para que su empresa valga más, tiene que haber una buena tasa de retorno, pero también tiene que haber un buen país. No una opinión pública que lo entienda. Nos Sí. echaron, se nos acabó el tiempo. Felipe Noguera, muchas gracias. Eduardo Reina, felicitaciones por los varios premios y esperemos que los empresarios copien a Reina, a Caragosian. Acordate, La Hora de Maquiavelo, aquí, por Metro y por YouTube. Chau.